Hola, voy a hablar de un tema que en los últimos años lamentablemente he tenido que estar recordando y es la gran injusticia que se ha hecho respecto no solo al conjunto de mi obra, sino al proyecto de creación para obtener la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la especialidad de narrativa. Todo el mundo habla de combatir injusticias en todos los ámbitos de la vida, no es la excepción en el gremio cultural, pero se ha dejado pasar quizá una de las más graves que se ha cometido en las últimas décadas, yo creo, en el gremio escritural. Eh, este video también va a ser un recordatorio, ahora que en este año espero y confío que se dé por fin el apoyo de la beca del Sistema Nacional de Creadores a un proyecto que es y será muy valioso para las letras mexicanas, como lo es el proyecto de continuación de la serie novelística El Mundo de Ocho Espacios, recordando también que el antecedente de esa serie es haber obtenido con el primer libro publicado el premio de narrativa Colima para obra publicada en 2010 como mejor libro de narrativa publicado en México en el año previo. Un premio que han ganado muchísima gente muy celebrada, ya consagrada, y que fue un gran honor obtenerlo por esa novela que abre esa serie. Entonces iré haciendo un repaso de algunos de mis libros y sus, digamos, virtudes literarias para combatir el silencio y una muy selectiva y muy calumniadora actitud que ha habido de algunos colegas que pues realmente han incurrido prácticamente, duele decirlo y da pena ajena eh, haberlo vivido, eh, que es una forma corrupta de orillarme o de negarme o de invisibilizar mi obra. Una especie de ninguneo que finalmente no prevalecerá, solo han, digamos, demorado algo que va a caer por su propio peso, que es eh, el valor de mi obra literaria. Reconocer ese valor, eh, no por la cuestión de la fama, ni mucho menos, sino por poder ejercer mis derechos culturales sin que me sean retirados de forma tan poco noble por parte de algunos colegas que por envidia, hay que decirlo, y otros de forma maliciosa y realmente por demás corrupta, han invisibilizado y negado el valor de mi obra. Entonces, eh, comenzaré por comentar algunas cosas en torno a mi primer libro publicado, que fue Los Cuentos de la Mujer Perdida. Esta es ya una edición hecha por Laberinto Editorial, la editorial que hice con mi amada Cris Villegas en 2009 para publicar la novela El Mundo de Ocho Espacios. Inicialmente se publicó en 1999 tras haber ganado en el 98 el Premio Chihuahua de Literatura. Es un libro que ha sido celebrado de forma muy generosa desde su publicación, eh, tanto por Carlos Montemayor, que me animó a, a seguir. Le había yo pasado un avance de los cuentos del libro, fue muy generoso. En su momento también otros escritores, Raúl Manríquez, quien quiero mucho, también fue muy generoso comentando que este libro era, en su parecer, el mejor libro de cuentos publicado por un chihuahuense. En su momento también en la Ciudad de México lo eh, presentó Eduardo Antonio Parra, de forma también con palabras muy generosas. Lo comentó también en un artículo extenso sobre la literatura del norte. Y también, por ejemplo, Cristina Rivera Garza lo comentó muy elogiosamente
un encuentro de escritores en Monterrey. En fin, ha habido muchas eh, palabras, como les digo, muy generosas de escritores hacia este libro y de muchísimos lectores. Sigue siendo un libro muy vendido por nuestra editorial. Es un libro, llevamos yo creo cerca de 5,000 ejemplares vendidos, hechos de forma artesanal. eh, y siempre me lo comentan. eh, Realmente para mí es un honor recibir comentarios tan bonitos de muchísima gente, escritores, lectores, en fin. Eh, en el mejor sentido del término es verdaderamente un libro, no un long seller, sino un bestseller, pero de ese tipo de bestsellers que son literatura de calidad, eh, que perduran con el tiempo y siguen gustándole a muchos lectores, tanto nuevos lectores como lectores ya que llevan años de leer literatura. Eh, Como les digo, ha habido muchas satisfacciones, una obra que los lectores quieren mucho. Y mi segundo libro, que fue El Mundo de Ocho Espacios, para el que inventamos Laberinto Editorial en 2009 para publicar este primer volumen de una serie que lleva el mismo nombre, El Mundo de Ocho Espacios. Tuvo la fortuna de en 2010 obtener el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada, como les comentaba. Es una novela menos tradicional, digamos, que la que se suele publicar durante algunos años. Fue de alguna manera incomprendida por algunos editores. Hubo editores que la quisieron publicar, especialmente Genei Beltrán Félix, quien también tuvo palabras muy, muy generosas junto con Eve Gil en la presentación en la Ciudad de México. Y es un libro que de forma muy compacta eh, expande, a pesar de que parecía contradictorio, las posibilidades de la narrativa de varias formas, tanto por su prosa, tanto por la estructura, en fin. Ha habido palabras muy generosas de escritores, colegas y críticos. Son el caso de Alberto Chimal, René Acosta, la misma Eve Gil, Genei Beltrán Félix, Eduardo Uchín Sosa, Edgar Rincón, en fin. Había Roberto Ransom, también la presentó de forma muy generosa en Chihuahua. Y de lectores que, aunque es una novela que es, digamos, menos tradicional, como les digo, ha encontrado muchísimos lectores que la aprecian mucho. Es verdad que vendo más, por ejemplo, en Laberinto Editorial vendemos mucho más Los Cuentos de una Mujer Perdida, pero ha sido una novela muy apreciada por no solo grandes lectores y colegas escritores, sino por lectores muy lúcidos que también luego se van encontrando con el libro. Pablo Soler Frost, eh, como parte del jurado tan generoso también que fue con sus palabras, en el que estaba conformado por Mario Beatín, Tomás Granados Salinas y Pablo Soler Frost. Pablo Soler Frost me comentó eh, que era el mejor libro publicado en México que había leído en muchos, muchos años. Entonces, para mí, siendo tan gran lector, tan eh, con una capacidad tan grande de procesar grandes libros, que lo dijera él, para mí sigue siendo uno de los elogios más, pues, que más recuerdo con cariño. Entonces, es un libro, como ven, muy extenso, pero que de forma sintética también es muy expansivo. Es una novela que disfruté mucho escribir, a la que le dediqué muchísimo tiempo previo y también durante la escritura fue hecho en un periodo de 4 años, con cierta pausa en uno de los años. Lo terminé de escribir con la ayuda de una residencia artística en Nueva York en 2003
en la que noté que a un manuscrito mucho más extenso que llevaba, al revisarlo me di cuenta que ya la novela dentro de ese manuscrito estaba dentro del primer libro, que había que retirarle páginas que correspondían a una parte posterior de la serie, y el libro que quedó fue un libro muy compacto, pero que por lo que dice y por lo que no dice, siento yo que sin caer en el autoelogio barato, sigue siendo uno de los ejercicios en el arte de la novela más notables y relevantes en cualquier literatura. Y perdón que diga este tipo de cosas, son muy odiosas, pero es más odioso el aparente olvido que muchos colegas han querido para este libro y para mi obra en general. Entonces, despertó envidias en gente como Daniel Sada, que ya había elogiado también de forma generosa. Me mandó saludos muy generosos cuando publiqué este primer libro con Ricardo Aguilar, cuando estaba en la maestría en Las Cruces, pero generó en Daniel Sada una dinámica para nada loable. Eh, Incluso cayó en una vulgaridad que no voy a comentar aquí, para tratar de condicionar su apoyo a la publicación del libro en aquel entonces, antes de crear Aliento Editorial. Y lamentablemente esa dinámica afectó a otros, o contagió a otros escritores dentro de su círculo, digamos, de amistades, o de conveniencia, amistades por conveniencia muchas veces, y han hecho que este libro no goce del prestigio que por sí mismo merece. Entonces, obviamente lo tiene ante mucha gente que ha sido generosa, que han sido lúcidos lectores, que han sido grandes lectores y han apreciado sus atributos, su prosa, su estructura. Dentro de estas personas generosas, en su momento, Heriberto Yepes expresó de forma generosa también su entusiasmo tras la publicación de la novela y de leerla. Y hay gente que también respeto y admiro mucho, como el filósofo y escritor Fernando Hernández, también muy generoso, diciéndome que no solo a nivel literario, sino también en cuestiones de filosóficas, plantea cosas que están, digamos, a la vanguardia, digamos, de los estudios filosóficos de pensadores contemporáneos. Entonces, por muchos lados he recibido comentarios muy, muy, muy generosos, que reconocen la valía de una novela que rompe con muchos esquemas de lo que es la novela, y que muchos otros han querido de alguna manera poner en duda, eh, sin suerte. Afortunadamente no se sostienen. Y repito, una vez leí el inicio de la novela cuando era todavía inédita, en un encuentro de escritores en Chihuahua, y mucha gente de forma también con mucho entusiasmo se acercaron, entre ellos Cristina Rivera Garza, que incluso más adelante en la Ciudad de México me animó a ir a la casa, y fuimos a la casa de Sandro Cohen para buscarlo y presentarle la novela con miras a que se publicara. No hubo suerte esa vez, ya después yo no tuve oportunidad de retomar esa búsqueda con Sandro, que también apoyó a otros escritores para que fuera reconocida su obra, eh, digamos, como aporte a la literatura contemporánea. Y pues bueno, sigue siendo un libro notable, relevante para las letras mexicanas y en cualquier parte. Y el proyecto de continuación de esta serie será, no tengo miedo de decirlo, porque ha habido tanto silencio, tantas calumnias, tanta invisibilidad
malsana respecto a esta obra y al conjunto de mi obra, que no es un vituperio, es decir, que tanto esta novela como el volumen que viene pues son un hito en la literatura contemporánea. Entonces aprovecho para recalcar que el volumen siguiente que he estado planeando, para el cual he estado haciendo apuntes, generando toda una serie digamos, de andamiaje para poderla escribir, que lleva años, será igual o más notable que este libro, porque será, si este fue como una especie de microcosmos compacto, sintético, la novela que viene es un macrocosmos en el que se desarrollan muchas de las cosas que aquí son inicios de un mandala que en su siguiente volumen tiene una evolución en cuanto a los temas, el tratamiento, las posibilidades lúdicas, narrativas, eh, laberínticas, en fin, de la novela. No va a ser un libro obviamente con las mismas características, también va uno cambiando en sus percepciones, pero seguramente tendrá el mismo tipo de poder literario que quedó aquí registrado. Entonces, animo al jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la especialidad de narrativa a que crean en el proyecto, a que este año por fin acaben con esa gran injusticia que se ha dado de no apoyar eh, esta serie novelística y por fin pueda yo dedicar una gran inversión a continuar lo que ya llevo avanzado, pero generando muchísimas páginas que me permitirán articular todo ese proyecto en una serie de libros dentro de libros que los lectores, estoy seguro, disfrutarán, los escritores, y que tendrá la posibilidad, por sus características, de contar con la lectura de muchísimos más lectores, incluso que este primer volumen, por la naturaleza misma del siguiente volumen. Entonces, eh, siguiendo con las palabras arriesgadas, no tengo ninguna duda que este primer volumen de la serie El Mundo de Ocho Espacios es, en el arte de la novela en México, lo que ha expandido más sus límites y que sigue siendo lo más relevante que se ha publicado en nuestras letras. No es un libro que te tiene a la orilla de tu asiento queriendo saber qué va a pasar de manera detectivesca con la trama, pero sí es para quien aprecia verdaderamente el arte de narrar y el arte en general, eh, un libro pues aparte, digamos, de lo que se hace en la literatura mexicana. Y esto no es denostando el gran trabajo y las grandes novelas que se siguen publicando de parte de colegas muy talentosos, brillantes, que son muy buenos en lo que hacen y a quienes me gusta leer. Eh, no es en detrimento de su obra, ni de su talento, ni de lo que se está publicando, pero como ha habido una renuencia a aceptar que esta novela es una de nuestras obras maestras, pues me atrevo yo a decirlo, porque también la crítica en sus, digamos, protagonistas más notorios ha demorado en, en realmente pronunciarse de forma más cabal y con más valentía sobre los atributos de esta obra. Espero que esa demora no se alargue, que haya esa valentía para no caer en
la calumnia o en el querer quitarle méritos o en querer negarle su calidad o condición como aporte a la novelística, porque teniendo un gran jurado de lectores tan geniales como son Mario Bellatín, Pablo Soler Frost y Tomás Granados Salinas, quienes siguen aportando a la literatura, sería pues muy tonto querer poner en duda que no sea una novela o que las novelas son así, ya sea, pero que, en fin, ponerle peros a este libro es odioso, digamos. No necesita tener millones de lectores para que sea un hito en las artes narrativas de nuestro país. Entonces hay que ser menos quisquillosos y sobre todo menos maliciosos para terminar con esa dinámica destructiva que ha querido omitir el valor de este libro en el gremio escritural mexicano. No generalizo, pero pues sí ha habido casos muy tristes de gente que terminan pues como poniéndole muchos peros o ni siquiera mencionándola. También he notado mucha envidia que se traduce en actitudes pues, muchas veces incluso muy rastreras de parte de escritores de todas las latitudes en México, tanto en el centro del país como en el norte de México. Y de nuevo reitero, les pido de manera muy respetuosa que me mencionen dentro de las obras de cualquier novelista, de Toscana, Cristina Rivera Garza, quienes ustedes me digan que sea más notable en el arte de narrar, que haya expandido más y aportado más a la literatura contemporánea que esta novela. Y bueno, en la misma línea, esta es una portada anterior de mi libro de cuentos La Frontera de Metal. También ha habido algunas injusticias que han afectado la difusión y el reconocimiento de este libro. Es un libro de 17 relatos en torno a la frontera México-Estados Unidos, que incluye 6 cuentos que he subtitulado 6 fugas a la memoria de mi padre, que con la influencia de las fugas de Bach escribí a manera de, obviamente no simultáneas, pero sí de manera secuencial, jugar a escribir un relato que dentro de su pieza total integre también otras melodías que al mismo tiempo se dan en el texto y que no de forma simultánea, pero sí secuencial, pueden leerse. Es decir, que se puede leer el texto de forma tradicional, de arriba abajo de las páginas y seguir. Pero si solo se leen los párrafos superiores de la página en secuencia, es un mini cuento. Si solo se leen los párrafos del medio de la página en secuencia, es otro mini cuento dentro del cuento total. Igual pasa con las partes de abajo de las páginas. Se puede leer otra mini historia que enriquece y da nuevos matices a la historia global que se puede leer de arriba abajo, como se hace normalmente con un cuento. Entonces, estos cuentos fugas pues tuvieron también comentarios pues, muy elogiosos de gente como Reinaldo Jiménez en alguna ocasión en el Laboratorio Fronterizo de Escritores en Tijuana, San Diego. David Ojeda, que las celebró mucho al ser invitado por Luis Humberto Croswit cuando las presenté dentro de la beca del Fonca de Jóvenes Creadores, un cuento cuando tenía ese estímulo. En fin, de varios colegas que han
que no han podido dejar de celebrar lo afortunado que son estos cuentos fugas, además de los cuentos tradicionales que también incluye el libro. Entonces, hablando de las grandes injusticias, dentro de el bloqueo que luego de yo rechazar, como les digo, un intento vulgar de cooptarme o de condicionar el apoyo literario de Daniel Sada en colusión, perdóname amigo, pero hay que decirlo, en colusión con Eduardo Antonio Parra, le negaron a este libro, en su calidad de inédito, varios premios en varios concursos en los que fueron jurados durante todo un año, de forma por demás irregular. Daniel Sada y Eduardo Antonio Parra fueron jurados para evitar que este libro obtuviera diferentes premios nacionales de literatura en la rama del género de cuento. Entonces, es muy lamentable que por no querer, por pensar de manera que, como si el sol no saliera para todos, pensar que un escritor con talento no les haga sombra, porque yo me atrevo a decir que me presenten un libro de Daniel Sada de cuentos y un libro de Eduardo Antonio Parra sobre la frontera que tenga más fortuna literaria que este libro, y a las pruebas me remito, y no lo van a encontrar. Entonces, es una obra que es notable y que de mala fe fue negada para que tuviera el reconocimiento que merecía en su momento en forma de premios literarios, y que también ha sido parte del silencio también de algunos otros escritores norteños que siguen haciendo de cuenta como que todos son buenos escritores y todos aportan a la literatura, y siguen con indirectas tontas y banales tratando de refregarme, ya sea en redes sociales, como si mis libros no tuvieran el valor que sí tienen. Entonces, un llamado a que ese tipo de injusticias se detengan. En cualquier parte del mundo, este libro, y especialmente esos 6 cuentos, serían celebrados, pero en México hay limitaciones emocionales muchas veces de parte de la gente, no solo en la literatura, en el deporte, que a veces no permiten que destaque gente que viene haciendo buenas cosas porque nos va a hacer sombra, nos va a quitar nuestro lugar. Entonces, ese tipo de pensamiento pequeño ha sido muy pernicioso para el desarrollo y el reconocimiento de los mejores en cada una de las disciplinas, en cada una de las especialidades, en los diferentes rubros de la vida, digamos. Entonces, yo estoy levantando la voz estoy defendiendo a este libro de conductas antiéticas que han afectado también el mayor reconocimiento de mi obra en sentido más pleno, no solo en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, sino también en editoriales donde por los mismos amiguismos, compadrazgos y demás se sigue recomendando a unos, pero a este en especial no. Entonces resulta que uno por quejarse, entonces todavía más invisibilizado, ninguneado, en fin. Entonces eso habla de una falta de carácter al interior de nuestras letras que es inaceptable. Entonces, un libro que marca también un hito en la cuentística mexicana, pero están calladitos muchos, porque los grandes cuentistas son este y este y este y este. Algo similar ha pasado con una novela que publiqué en 2017 que se llama Verosimilitud. La corregí bastante en 2023-2024, la volvimos a publicar en Laberinto Editorial. Es
Es una novela que retoma el personaje de Cervantes y a un personaje de, bueno, en la mitad de la novela aparece también Sancho Panza, en un recorrido por el México contemporáneo y que también retoma de forma lúdica para acompañar en esa travesía al Quijote al Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios, la gran novela de Kennedy Toole, novelista estadounidense. Entonces es una novela que, a pesar de lo extenso, se deja leer. Ha habido, incluso con mucho entusiasmo, he notado que lectores jóvenes la reciben, la leen con gran entusiasmo, y eso pues me llena de alegría porque es una novela que de forma profunda, pero también lúdica, como lo es el mismo Quijote. Ya quisiera yo reescribir el Quijote, bueno, no reescribirlo, pero tener entre mis libros un libro como el Quijote, pero que le hace, que no demerita, digamos, el intento por generar un Quijote o un joven Quijote en las letras, en la, que atraviesa el país actual de México. Y creo que está bien recuperado o bien eh, eh, sí, recuperado el espíritu cervantino eh, del Quijote en esta obra, y que está lleno de una profundidad y un arrojo que no es muy típico en las letras, que a veces se concentran más en la investigación de la sombra o de los aspectos sombríos de la realidad tan difícil mexicana, pero sin hacer literatura del futuro. Es decir, del futuro que uno quiere construir para México. No es como banalizar o caer en lo superficial de querer tapar el sol con un dedo y imaginaros un país más bonito así de la nada. Y me propuse en esta novela, integrando como protagonistas o como catalizadores de la trama unos niños que escriben unas cartas a los libros, parece inverosímil, pero pidiéndoles su apoyo para que la realidad, que está incompleta, tenga más imaginación. Entonces, dentro de esa petición, con esa inocencia que pudiera parecer ingenuidad, eh, se genera una respuesta de los libros y de los personajes, de algunos personajes dentro de los libros, que acaban por hacer ingresar a la realidad a algunos de los personajes contenidos en ficciones famosas, en este caso concreto pues el Quijote, que sale al quite, y hay unas partes en la novela que, no solo por la prosa, sino por digamos, la fusión con el deseo de generar una nueva realidad, que creo yo que le dan mucho valor al libro y que bien pudiera ser un libro que se vendiera mucho, a mucha mayor escala, por esto mismo, porque entrelaza el análisis serio de la gravedad de la situación que vivimos con una esperanza que no está exenta de la locura del Quijote para generarla o creer en ella,
pero que también puede sembrar semillas en los lectores para no desfallecer ante los retos tan tremendos que tenemos y ver la luz a través de eh, una visión más inspirada o más inspiradora de una forma de aproximarnos a la realidad tan terrible y tan difícil y de la cual parece no haber salida, ¿no? Lo vemos en las noticias. Me voy a permitir leer una parte de los diferentes personajes. Hay personajes en la realidad a la que entran el Quijote, Ignatius Reilly, Mirna Minkoff, diferentes personajes de sus novelas, y que se fusionan con personajes que ya eran reales en la realidad. Entonces, en el caso de la, una de las protagonistas de La Conjura de los Necios, hay un pasaje en el que luego de leer por azar se topa en una librería un libro de Artaud sobre la Sierra Tarahumara. Entonces se ve inspirada a hacer el viaje hacia la sierra. Y esta es una parte donde ya está en la Sierra de Chihuahua. A Mirna Minkoff, después de parar en pocos lugares a descansar y avanzar casi un día y una noche en la carretera, en ese mismo momento le dieron ganas de llorar, y lloró muchas lágrimas, pero no era un llanto amargo, y sí uno de una alegría casi como tristeza, y de agradecimiento por la vida. Venía ya en la Sierra Tarahumara hacia unas horas, y luego de cientos de curvas en ascenso, fue sintiendo el cambio del aire, del clima fresco, y se detuvo en un pequeño mirador ya muy alejado del último pueblo que vio cerca de la carretera, y bajó del auto para admirar tanta belleza en un solo lugar, tanto espacio que llegaba hasta el interior y lo expandía volviendo el ser todo lo que ahí miraba en ese cielo, esas nubes, esos pinos, esa barranca gigantesca, esos grandes pájaros cruzando, todas esas direcciones de la profundidad del viento. Y sintió que se confundía con la inteligencia que informaba ese mundo, que antes no había podido ver por las muchas capas que en otros lados ocultaban su visión, y ahí habían sido removidas. Ahí no existían todavía, o una energía las había limpiado recientemente, o algo sucedió que entendió lo que antes le habían parecido pamplinas irracionales en amigos que se dejaban llevar por fruslerías espirituales, pero lo que ahora sentía no era eso, era una conexión que ni la mente más lógica del planeta podía pasar por alto, porque no era una superstición, ni un misticismo gratuito, ni ganas de creer en algo. Era un hecho perceptible de lo que normalmente resultaba imperceptible de los hechos cotidianos, ahí desprovisto de significados intermedios y de todo fin. Era la vida entrando por los poros como existencia pura, infinita, abrumadora por plena, pero aún reconocible como un estado que no había vivido nunca, si acaso en una niñez muy temprana, pero ya olvidada y vuelta presente en la limpieza de esa claridad que no solo estaba fuera en el paisaje, y se había pasado a todo lo que registraba como ella, y aunque no era su cuerpo el lugar donde su mente surgía, porque no podía venir toda esa conexión solamente del cerebro, aunque éste pudiera funcionar como receptor de gran calidad y a ella le transmitiera esa conciencia de ser a través de ese cuerpo físico y acciones neuronales de alta frecuencia, sabía que sin contárselo, sentía que el universo todo el tiempo estaba también hecho de ella, y ella era también la madre tierra, y ella era también el aire que respiraba, y ella era más allá que ella, y ella era más allá que ella, y ella era más aquí que ella. Los sicarios se fueron moviendo a varios puntos en la carretera para atrapar y darle muerte a Conrado. Para dar contexto, el Quijote y Ignatius Reilly van acompañando a Conrado, un rarámuri que le han matado hijos por no querer participar de actividades criminales, de bandas criminales que han invadido la sierra. Retomando, los sicarios se fueron moviendo a varios puntos en la carretera para atrapar y darle muerte a Conrado. Esas eran las órdenes que tenían.
y al no verlo en los diferentes retenes donde otros sufrieron el terror de ser detenidos para ver si allí venía el tal Conrado y pensaron que ahí serían asesinados por error, por la maldad demoníaca que se apodera de la gente que anda en pasos muy torcidos y pone retenes para matar a algún inocente, los sicarios fueron metiéndose más hacia la sierra, aunque sabían que mientras más cerca estuvieran de donde él vivía, más podían emboscarlos, y aunque tuvieran armas más poderosas que ellos, nunca debían subestimar a gente que había perdido a un familiar por un crimen anterior cometido por ellos mismos. Era una vida fría y tiesa la de esos desalmados. Solo una vez pudieron ver con binoculares a Conrado, acompañado de otros dos tipos que lo iban cuidando, pero estaban muy lejos, del otro lado de la barranca, y en unos segundos se metieron de nuevo a la sierra los tres caminantes, y esos días nunca los volvieron a ver. Por eso ahora la orden era adentrarse más y llegar hasta la casa que Conrado tenía con su familia cerca de Norogachi. Mirna seguía llenándose de ese aire nuevo cuando paró una troca enseguida de su auto, de la cual bajaron dos sujetos armados. Al voltear a verlos no sintió el miedo que habría sentido cualquiera que estuviera en esa situación, y sí mucha lástima por esos tipos que no sabían quiénes eran, que no sabían qué hacían, que estaban perdidos hacía mucho tiempo y tal vez seguirían perdidos la mayor parte de su vida, que había sido destruida inicialmente por otros antes que ellos, en esa obra que luego ellos habían continuado para seguirse autodestruyendo, para seguirse rebajando hasta el grado máximo de matar para otros, que estarán hasta más perdidos que ellos. Dos seres salidos del infierno, en que se podía convertir la vida, llegaban ahora al paraíso que Mirna se había topado, y al menos en ese gran momento había incorporado al interior de su vida. Y era allí, en el mismo lugar, que se encontraban frente a frente, esos dos polos opuestos, el diablo y Dios, que cada uno podía llevar dentro, estaban ahí separados. Dos sicarios y una mujer que estaba conectando con su naturaleza más profunda y limpiando de toda mentira el mundo que se mentía a diario a través de la mente que no atestiguaba lo más nítido y verdadero. Y ahí estaban frente a frente lo más falso, la muerte ante lo más verdadero, el presente inmortal en la amplitud del cielo que llenaba hasta el fondo esa barranca, pues allá abajo también estaba lleno de cielo ese río que se veía pasar, y el infierno no estaba en ningún paisaje natural, solo en la contaminación que de lo natural se hacía, y a esos hombres se había metido toda la contaminación al santuario del ser que ya no recordaban ni experimentaban nunca, que habían ido matando con cada muerte que solo pensaban crear del otro lado, su muerte interior progresiva como un hoyo negro intentando absorber la vida afuera. Y no sintió odio Mirna, porque no era una dualidad la que estaba viviendo, era una gradación del ser total, manifestado en ellos y en ella, pero sentía mucha tristeza, mucha pena profunda y silenciosa, como la de la madre tierra al atestiguar todo lo bueno y lo malo que surge en las criaturas de su experiencia como ser vivo y eterno, parte del universo. Y así como esos tipos que habían permitido convertirse en esa calaña pisoteaban y talaban y quemaban a esa madre tierra y asesinaban a las personas que se oponían a su ceguera vital, porque tenían la vida interior tan bloqueada que ni ese paraíso respetaban, así ahora querían cometer crímenes contra la madre tierra, que era el principio vital que toda mujer, por ser el paraíso, representa. Estuvieron todavía un rato viéndola a ella mientras ella los veía sin alejarse ni huir, como la madre tierra no huye y permanece esperando a que las almas produzcan los efectos que su vida o su muerte interior les dicta. Y esa fuerza interior de la unión de la tierra y el cielo en ese momento agigantado resultaron ser demasiado para la desunión del infierno y el caos, y sin dejar de mirarlos, vio como ellos dejaron de verla a ella y subieron a su troca, y se regresaron a la carretera en sentido contrario al que vinieron, y no continuaron el vil trabajo de perseguir a un hombre indefenso, al que ya le habían quitado el cuerpo de un hijo, y se regresaron por donde habían venido, como si intentaran desandar, y por primera vez de frente, el camino de odio y sufrimiento en el que desde hace mucho iban sus vidas retrocediendo, y fueron a esconder en otra parte la vergüenza en que se habían convertido. Mirna volteó de nuevo hacia el paisaje que seguía ahí. Vidas humanas iban y venían, cuidando o destruyendo, viviendo o muriendo, venerando o odiando, y el paisaje seguía. Cuando dejara de estar ahí el espacio del paisaje seguiría existiendo, el universo seguiría existiendo. Y aunque era siempre mejor, miles, millones de veces mejor cuidarlo, vivirlo, venerarlo, el paisaje y el universo y el vacío en el que estaba el universo seguían siendo. Y era el vacío o el vacío
con B mayúscula. Aunque era un mejor artificio del lenguaje, la vida podía pasar a las mayúsculas verdaderas, no las impuestas por el mero recordatorio verbal, no vivido, de las verdades plenas, sino a través de la vivencia directa como ahora ella, y desde hace mucho tiempo los rarámuris, y en todo el mundo tantas naciones verdaderas. Es un fragmento previo a lo que vive el personaje de Mirna Minkov. Se había dado una curación muy profunda con un suerte de chamán al que acuden, al que llevan el Quijote y Ignacio Rally a Conrado para que lo sane de las pérdidas tan terribles que ha vivido. Entonces, por eso también había una suerte de carga especial en el tiempo y el espacio y en el viento y en el paisaje de la barranca en la que estaba Mirna Minkov. Entonces, por eso se da todo esto, esta parte que leí. Una novela bastante extensa. Son, como ven, pues líneas muy pegadas una de otra. En esta edición tiene una extensión de 333 páginas, pero en cualquier otra edición con un poco más de espacio entre las líneas, fácilmente sería una novela de 500 o más páginas. Y como les digo, a pesar de esa extensión, he notado con mucha alegría que no solo lectores adultos, sino jóvenes la disfrutan mucho. Agotamos una primera edición de 700 ejemplares, luego se ha seguido vendiendo después de la corrección, en la que mejoró mucho, pues también ciertas partes que mejoraron su redacción. Entonces, por la prosa y por el atrevimiento de hablar de cosas terribles en contacto con cosas más luminosas, creo yo que esta novela vale mucho que se atrevan a descubrirla más lectores. Este libro de cuentos, de relatos, El manuscrito del tiempo, fue escrito la mitad en 2016, luego en 2020 escribí algunos relatos más que lo completaron, especialmente el que le da nombre y que viene al final. Se llama El manuscrito del tiempo, un relato largo, casi una novela corta, que plantea o bueno, que brinda al lector la posibilidad de ponerse en contacto no solo con historia maya, que ahí no se menciona el sitio de Maní, un terrible episodio de la historia maya en conexión con la colonización y la incomprensión de parte del obispo, que en ese entonces generó una de las tragedias más comentadas en la historia moderna, digamos, maya. Y el personaje que se adentra, personaje ficticio que se adentra, provisto de un legado de un arqueólogo, que es un manuscrito, para desentrañar ciertos misterios que lo apasionaban desde antes a este explorador, digamos, amateur, que va adentrándose en esa parte de la historia maya y físicamente también en el subsuelo de esa historia, por decirlo así. Entonces hay una progresión de la narración que va sin idealismos, presentando una serie de aspectos tanto de la vida real como es el contacto entre los mayas y los pueblo y el mestizaje, pueblo mestizo, las choque, digamos, de civilizaciones que se da hasta la fecha, la contaminación también que se ha dado por el mismo choque en las ideas y en las costumbres mayas y una serie de cuestiones que con cierta similitud al túnel de Sábato se dan
en este relato. Vienen además 4 cuentos que pues también me los, como decimos, o como dicen, me los chulean mucho los lectores y que hacen de este libro también un libro de cuentos que sería muy bueno que muchísimos más lectores disfrutaran. En Laberinto Editorial hemos vendido más de fácilmente entre 3 4 mil ejemplares del manuscrito del tiempo, pero muchísimos miles más, estoy seguro que eh, lo disfrutarían. Entonces, son libros que van ampliando las posibilidades de la narrativa en el género del cuento, que hay una especie de libro ahí entre relato largo y novela corta en uno de sus relatos, pero que también pues me han hecho recibir, he tenido el honor de recibir muchas palabras muy generosas. Y una novela reciente, aunque la escribí en 2010 y a la que le hice cambios, el nombre de algunos personajes, en fin. No obstante estar escrita desde el 2010, sigue siendo muy vigente. La publiqué en los últimos 2 días del año 2024, prácticamente es una publicación ya de 2025, que se llama Vida de un hombre y que hace una parodia, una comedia sobre el poder o la ambición por el poder y sobre todo también sobre el ego, no solo el ego político, sino el ego en general. Y sigue la trayectoria de 2 personajes que intentan convencer o imponer el segundo apellido. Todos se llaman igual, se trata de ver quién le pone el segundo apellido a todos los que se llaman igual. Entonces se genera una dinámica muy similar a las elecciones, eh, con sus justicias e injusticias, y a veces también, como pasa en la realidad, con sus corrupciones, digamos. Entonces, el perfil, digamos, de los 2 candidatos a poner el apellido, que son los que sigue la novela, uno de ellos es muy Barbaján, y el otro es como muy mesiánico, ¿no? Entonces, cualquier coincidencia con la realidad en varios países, pues es por algo. Y curiosamente la escribí en 2010 y me terminó sorprendiéndome con el paso del tiempo cómo se iba pareciendo la realidad a la ficción de la novela, aunque aquí está en forma pues, más humorística. Y también no es una novela que, digamos, trata de ser así vertiginosa en cuanto a los giros de la trama, aunque hay cosas que, pues, que ya tienen su valor por sí mismas, por la invención, en fin. Pero es como em, un análisis como efecto secundario de la narración, porque más bien hay una concentración en la historia por sí misma, del ego, de la forma en que vamos como defendiendo una idea y vamos agrandando esa idea al grado que ya eh, a muchos políticos les parece que su programa es el que debe imponerse o el que es el mejor para todos. Entonces, luego de una especie de pugna inicial por ver quién impone el apellido, porque al final de cuentas uno de ellos lo impone, muy parecido a las dinámicas que vemos pues en el país del norte también, con el Barbaján que asombra a todos por su falta de vergüenza, de
cómo opera, cómo impone las cosas, cómo de forma tan vulgar hace las cosas. Y que a menor escala está también tanto ese barbajanismo y ese mesianismo y ese ego en todos nosotros, sin necesidad de ser políticos. Creo que vale la pena la novela también por esa inmersión en la vida, sobre todo de uno de los personajes que es aparentemente el héroe de la novela, que trata de defender al pueblo del Barbaján, que está haciendo estragos y que está imponiendo su ley sin ley, pero que se vuelve como una especie de antihéroe porque a pesar de creer en cosas que son buenas y provechosas, como la meditación, también hay un como desenmascaramiento también de que no solo con ideas, con buenas intenciones se puede lograr ver, o vaya a estar eh, garantizado un cambio de la realidad, ¿no? Entonces es como una especie de dilema o contradicción de la realidad en la que, a pesar de que hay seres terribles que son malévolos abiertamente, no necesariamente van a ser, no necesariamente la realidad va a cambiar de forma tan drástica si entra el poder gente mesiánica que blinda su ego para que sea prueba de todo tipo de errores y siempre sea como que un ejemplo a seguir, en fin. Entonces, la novela hace mucho mejor que mi descripción todo esto. Y la gente que la ha leído me han dicho que la han disfrutado, que es una novela que se les hace divertida y que refleja pues, la realidad, a pesar de ser una situación como muy absurda al interior de la novela que se va desarrollando, termina reflejando lo que pasa en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, no solo países, sino cualquier lugar o donde haya pugnas de poder, ¿no? Entonces, pues bueno, también los invito a que conozcan esta novela. No deja de ser, como ya decía, odioso tener que andar uno diciendo o promulgando, digamos, el valor de los libros. Y aunque haya el riesgo de parecerme precisamente al personaje, cree a toda costa en estar del lado correcto de la historia, pues no está de más defender una obra narrativa que vale, que ha sido ya pues, apreciada por mucha gente y que merece con creces, eh, además de estar pues, apoyada por un gran proyecto creativo, la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la especialidad de narrativa para este año, para desarrollar la continuación de la serie de novelas El Mundo de Ocho Espacios. Entonces animo de nuevo a cuenta a quienes hayan sido escogidos como jurado este año en narrativa, que no continúen la gran injusticia de negar a uno de los escritores que está haciendo obras notables en la literatura mexicana, en cuento y novela, y que se dé la oportunidad de que una obra que ya fue premiada como mejor libro del año de narrativa, mejor libro publicado de narrativa en México, pueda tener una feliz continuación con un proyecto que pues, merece mucho la pena. Entonces, pues un saludo a todos los que están y vieron este video y pues esperemos que este año termine esa injusticia y pueda celebrar que se ha reconocido
con la beca del Sistema Nacional de Creadores, un conjunto de mi obra y sobre todo un proyecto hecho con todo el corazón y con muchísimos años de trabajo. Todo lo mejor para todos. Nos vemos.